No sé si mañana se reanuden las clases, todavía no, ¿verdad? Hasta la otra. Qué bárbaro. Bueno, está bien. Sigan las vacaciones. ¿Quién fue la maestra? Pues un año nuevo, ¿verdad? Un año nuevo para nosotros. 360 oportunidades, porque ya hoy es el quinto día de ese nuevo año. Y hace 8 días estuvimos viendo esos propósitos, ¿verdad? Esos propósitos que nos íbamos a poner y que todo tenía que ver en estar con Él, buscar de Dios, leer la Biblia, orar. Propósitos que valieran la pena llegar temprano, en fin, todo eso, detalles que platicamos hace 8 días. Iba yo a retomar lo de las 7 iglesias, pero quiero empezar con esto. Empezamos un año, ¿y qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer como iglesia y tal vez como personas? ¿Qué hemos dejado en el camino? Porque hay muchas cosas que hemos dejado de hacer y que debemos de hacer, ¿verdad? Porque eso nos corresponde a nosotros. Hoy el libro de Marcos, al capítulo 6, y te voy a leer del versículo 7 al 13. Y dice de esta manera: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús? Tomó a sus 12 discípulos, dice que los mandó de 2 en 2. Todo tiene un porqué. ¿Por qué los mandó de 2 en 2? Dice que les dio autoridad. ¿Quién les dio autoridad? Jesús. Fue la autoridad mientras ellos iban a hacer lo que se les había ordenado. No es una autoridad que tenga alguien. La única voz y palabra que tiene poderes es la de Dios, no la de ningún ser humano. Pero en ese momento que ellos salieron con ese poder que Él les dio. ¿Para qué? Para los espíritus inmundos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice: y les mandó que no llevasen nada. Mira, voy a ir poco a poco sobre esto, pero Jesús, podemos ver nosotros que Jesús está o estuvo recorriendo las aldeas de alrededor de donde fue su ministerio, y Él estuvo enseñando el evangelio, enseñando lo que Dios quería, enseñando a arrepentirse, enseñando que el único camino a la verdad y la vida era Él, que no había nadie más que pudiera hacer nada sino Él. Y el propósito de enviar a los 12 a predicar no solamente era la finalidad de extender el reino, que hubiera más gente saliendo, sino para que los apóstoles estuvieran entrenados y supieran qué hacer para cuando Él ya no estuviera. Por eso nos manda de 2 en 2, no manda de 1 en 1, porque Él busca que nosotros siempre llevemos un acompañante.
Por eso el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice que en su palabra que donde oren dos o más en su nombre, Él estará en medio. Esta forma de que Jesús enseñaba a sus discípulos a ser discípulos tiene que ver en el sentido de que nos lleva con la fe y con la esperanza de que Él va a cubrir todas las cosas. El Señor Jesús les dijo, y esa instrucción las podemos ver nosotros más ampliadas, podemos ver un poco más esto en Mateo, en el capítulo 10, del versículo 5 hasta el 42. No voy a ir ahí, no te voy a leer eso, solamente te lo estoy dando para que lo anotes y para que en casa saques tu Biblia, leas Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 42 y te des cuenta con mayor amplitud esto que Marcos está hablando en los versículos que acabamos de ver. Y dice al principio, después, dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Amado, el llamamiento siempre procede del Señor. Nadie puede decir que a mí me nació hacerlo. Es que a mí me nació ir a hablar con el compadre, o a mí me nació, yo soñé, ¿verdad?, que iba a ver a mis papás, o que iba a ir a ver a mi amigo, o que no. Cuando algo en tu vida se mueve para que tú actúes, es porque el Señor te está mandando, porque es un llamamiento de Él. Él es el que te da la fuerza a Él. No es lo mismo que tú quieras ir solo a ver a alguien. Te he dicho muchas veces, hay que orar por ese amigo, hay que orar por ese compadre, hay que orar por esa persona que nosotros queremos que conozca a Jesús. ¿Para qué? Para que Él, el Señor, nos dé el poder, nos dé la autoridad de hablar su palabra, nos dé la palabra de convencimiento para la persona. Eso de que a mí me nació, yo soñé y Dios me dijo, sabemos que esas son falacias. Eso no es así. Nosotros oramos para ponernos en la voluntad del Padre, y el Padre, en su voluntad, nos envía cuando Él considera que nosotros estamos listos. A sus discípulos los mandó de dos en dos. Y mira lo que dice Eclesiastés, que lo saben lo que dice Eclesiastés. Capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno. Tú vas a decir, si eso está enfocado en matrimonio, no necesariamente. Sí está enfocado, pero no necesariamente. Bueno, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay el solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, esto sí ya tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? Si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En una parte se habla del matrimonio, de si duermen juntos, pero Él mandaba de dos en dos para que ambos se cuidaran el uno al otro. Si había problemas, pues si uno cayera, el otro lo levantara. Si es un enfoque al matrimonio Eclesiastés, pero también es el enfoque a lo que Dios hacía, porque Él mandaba de dos en dos, porque sabía que dos era mejor que uno. Y siempre es así. Yo te invito a que si tú quieres ir a ver a alguien, si es de tu familia, pues vayas con tu esposa, o vayas con un amigo, vayas con una persona aquí en la congregación, te unas, se unan en oración, porque dos es mejor que uno. Y se fue algo de lo que Él hacía, y nosotros podemos marcar algunas de las ventajas que tenía esta parte de mandar
de dos en dos, permitía la comunión fraternal entre ellos. Cuando tú sales con un amigo, cuando tú sales con alguien, hasta en el trabajo se ve, ¿verdad? Se te mandan en pareja, siempre van platicando, siempre es mejor dos, por cualquier cosa, ¿verdad? Se sirve de mutuo socorro ante las adversidades. Normalmente, en mi caso, yo no viajo solo y no es porque yo no tenga la capacidad de manejar, o no tenga la capacidad de hacer las cosas, sino, ¿qué pasa si yo me poncho? Bueno, yo no me poncho, ¿no? Se poncha el carro, se poncha la llanta. Pero ¿qué sucede? Si hay alguien más que pueda ayudar a abanderar mientras yo estoy trabajando. Si es un problema mayor, pues alguien se puede quedar cuidando el carro y otro ir a buscar ayuda. En fin, siempre es mejor dos que uno. Y Jesús lo sabía. Por eso nos mandaba de dos en dos. ¿Qué otra cosa? Porque ¿qué otra cosa se puede pasar o es ventaja? Se pueden ayudar mutuamente ante también dificultades. Y recibes ayuda o aliento del uno al otro. Yo sé que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, acercarnos a Dios y empezar a platicar con Él lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón, el problema que tenemos, la situación que estamos viviendo, sí está bien, pero también necesitas de un amigo sincero, de una amiga sincera, a lo mejor, de tu pareja, de tu propia pareja. Decirle, me siento mal, estoy pasando por situaciones difíciles, está sucediendo esto en mi vida. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Tú qué me dirías? ¿Tú qué harías si yo estuviera en esto? Pero tenemos que unirnos como buenos amigos y desgraciadamente, amados, casi es difícil tener un amigo en quien confiar. Es muy difícil. Si en la iglesia no se da tan fácil, no sé, en la calle, menos. Y sí, yo sé, estar, orarle a Dios, estar con Jesús y platicar con Él, te tranquiliza y Él te da paz, sí. Pero un amigo también te ayuda. Y había una ley en esos tiempos en los que decía que para que un testigo o para que alguien hablara de alguien y fuera válido ante la ley, tenía que haber habido un testigo. Entonces también servía el amigo como testigo. Por eso es que el Señor establece este principio y empieza a llevarnos o a mandarnos de dos en dos. Y si nosotros vamos al libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que iban Pedro y Juan, por ejemplo, Pablo y Bernabé. Pablo y Silas también se fueron. Bernabé y Marcos, cuando Bernabé deja a Pablo y se va, ¿verdad?, con Marcos. Y esos son algunos ejemplos que nosotros vemos en que siempre iban dos. Siempre. Aprender a trabajar, hermano, conjuntamente con otro hermano en la obra de Cristo es algo que tenemos que hacer. Por eso te digo que si hemos dejado de hacer, ¿por qué no tomarnos como propósito en estos tiempos? Y eso va a aumentar nuestra hermandad entre nosotros. Seamos libres de escoger, que no voy a poner entre comillas, a un amigo. Sal con un amigo. Invita a desayunar a ese amigo, invítalo a comer. Salgan a orar. Hagamos esa fraternidad entre nosotros. Ahora estamos pocos, sé que son más mujeres que hombres, y también sé, y no sé por qué es más difícil la amistad entre dos mujeres, entre dos hombres, y que entre una mujer y un hombre. Amistades sinceras, amistades
que no van más allá de algo especial. Amistades que son eso, una amistad. Yo tengo una amiga bastante especial en mi vida, en que muy pocas veces yo le hablo a alguien más de lo que hablo con ella. Y eso no es malo. Pero me es difícil, por ejemplo, a veces hablar con un varón, porque te puedo decir realmente, yo no tengo así un amigo también que dijera yo, híjole, este cuate es ley. No. Quizás porque yo no lo he querido cultivar o no sé qué ha pasado, pero hay un amigo que yo tengo en Puebla que poco a poco lo he ido metiendo en esta situación y pues las cosas ahí van. Primero Dios hará su obra con él, pero es un amigo, ese sí es de esos amigos leales, fieles. Entre mujeres, ¿por qué es difícil hacer una amistad? No sé, yo no puedo hablar, no puedo decir porque yo no soy mujer, no conozco los corazones muy bien de las mujeres, pero siempre hay algo, no sé, son cosas bien difíciles. La amistad, de verdad, la amistad es algo muy difícil. Por eso, unámonos, vayamos a ver, vamos juntos, vamos a platicar con alguien, vamos a orar por alguien, vamos a visitar a alguien. Tómate un amigo, vete a visitar a Filemón, por ejemplo, toma un amigo y ve a visitar, no sé, a alguien más, ¿verdad? Empecemos por allí. Hagamos un propósito, hermano, en este año, de tener una buena amistad entre nosotros. Dice que les dio autoridad, y esta es una parte donde ocupan muchos para querer sobresalir en el mundo cristiano. Y creen que tienen una autoridad, pero la autoridad siempre proviene de Dios y Él se la va a dar a quien quiera, porque Él es soberano. Esa autoridad para sacar demonios o para orar por alguien que sane, viene de Dios, de nadie más. Por mucho que tú quieras obtener una autoridad o sientas que tienes una autoridad porque tienes cierto nivel, llamémosle así, dentro de una congregación, en algún lugar así como este, esa autoridad, hermano, es porque Dios la ha dado, nadie más. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Y mira lo que dice Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Honrar a tus padres. Y ahí viene una situación difícil también en la vida de los hijos, cuando el padre no fue el padre que tú merecías, el padre que tú suponías que debía ser, o la mamá que tú querías que fuera, o que tú suponías que tenía que ser. Y normalmente el sentimiento del ser humano se inclina hacia la mamá, ¿verdad? Siempre la mamá es a la que buscas más, a la que quieres más, a la que no sé cómo decirle más, cuando el padre ha fallado durante su vida como padre. Pero aquí está la parte muy difícil y muy especial que yo te tengo que decir. Tú no tienes ninguna autoridad, ninguna. Y a mí me podrás decir, yo soy hijo y yo vi sufrir a mi madre y yo no sé qué, y eso me da autoridad para yo odiar a mi papá y para yo decir que es esto y para... No.
mamá, disculpa, hermano, pero tú no tienes ninguna autoridad para juzgar a tu padre, haya sido como haya sido, o sea como sea, porque claramente te está diciendo ahí que si honras a tu padre y a tu madre, habrá larga vida. Es la primera promesa de la Biblia para el hombre. Es uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Tú quieres autoridad para orar por un hijo, tienes que tener primero la honra a tus padres. Y esa es una de las cosas que yo sé que a muchos hijos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no hubo presencia a lo mejor en tu infancia, de tu padre hizo algo contra ti, no sé. Podría yo pasarme aquí en la mañana dando ejemplos y diciendo un sinnúmero de cosas. Pero escúchame nuevamente, tú no tienes ninguna autoridad para juzgar a tu papá o a tu mamá, así sea, haya sido como sea. Tú tienes que honrar eso. Y voy a Romanos 13:1. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quieres autoridad, pero te la pasas hablando mal de esas autoridades que Dios ha puesto. No sé, de verdad, hermano, y es difícil entender. Y nosotros podríamos decir, es de que no es posible que Dios haya puesto a Claudia Sheinbaum de presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Ahí dice que pone todas las autoridades. Y si yo digo que soy un hombre de fe y que me rijo por la Biblia, entonces yo puedo pensar que así es. Pero ¿por qué las cosas están tan mal? No sé. Porque nosotros como país lo hemos decidido. Nosotros como país, desde que nos volvimos corruptos junto con los demás corruptos y que dejamos que la corrupción entrara a nuestra vida y que nosotros estuviéramos dentro de esa corrupción, nosotros hemos provocado que el gobierno que tenemos es el que nos merecemos. ¿Qué pasó en días pasados, hace 2 días, que fue apresado Maduro, Nicolás Maduro, ¿verdad? El presidente de Venezuela, un dictador que es apresado por un gobierno extranjero llamado Estados Unidos, porque él dijo que a él Estados Unidos le hacía los mandados, y pues creo que ya no fue así. Entonces ya se sintieron ofendidos y ya fue Donald Trump por Maduro. Eso está bien. A muchos ojos podríamos decir que sí, pero a otros muchos ojos podríamos decir que no. Ningún país, según la Organización de las Naciones Unidas, ningún país, por muy poderoso que sea, tiene la facultad de ir a otro país a crear un golpe de Estado, porque es lo que acaba de hacer Estados Unidos contra Venezuela. Que es un dictador, que ha sido esto, que llevó a Venezuela a la quiebra y bla, 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 y tú y yo podríamos ahorita hablar de más contras que pros sobre Nicolás Maduro, pero eso es algo que ni a ti ni a mí nos compete. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo como cristianos? Orar.
por Venezuela, orar porque las cosas se acomoden, pero orar también por nuestro país. Se vienen situaciones difíciles este año, hermano, para nuestro país. En este mundo tendréis tribulación y vamos a tener tribulación. Pero ha sido algo que nosotros mismos nos hemos buscado porque hemos entrado en la corrupción. No te formas a veces en doble fila en la calle y dices, ay, rapidito, voy rapidito. No llegas al banco y hay un amigo adelante y vas y le dices, cómprame mi cheque, o págame esto, o haz esto, para que no te formes tú. Eso se llama corrupción. No salgas a tiempo, ahorita hay que pagar derechos vehiculares, pero para que puedas pagar el derecho vehicular tienes que haber, ¿cómo se llama esta cosa? Verificado tu vehículo. Si no verificas el vehículo, te van a cobrar más del derecho vehicular, te van a cobrar tenencia en lugar de derecho vehicular. Y llegas a la verificación, tu carro no pasa. ¿Por qué? Porque no le has dado el mantenimiento correcto, porque no está bien tu carro, bla, 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 y te pones a mano con el verificador, te pone tu calcomanía, bajas por internet tu pago, pagas lo que tienes que pagar nada más, porque ya está verificado, y listo. ¿Sabes qué hiciste? Corrupción. Tendrías que haber llevado tu carro al taller hasta que quede listo y pase. Y así. Y estos inicios de año así es. Y bajo el agua pagas. Que hay que pagar nuevamente placas. No, que gobernadora no sé qué tanto que acabo de pagar, que por qué voy. Espérate. ¿Por qué te enojas si todavía ni sabes qué onda? Una, te conviene. Tú si tienes por ahí, si alguno de ustedes tiene un carro chueco o un carro que no está bien alineado, te tengo una buena noticia. Va a ser condonado a partir de este 1 de enero que ya pasó, pero vas a tener todo el mes de enero, todo el mes de febrero y todo el mes de marzo para ir y arreglar tu vehículo, ponerlo con las placas del estado, a tu nombre y todo, y te van a reducir impuestos, te van a reducir pagos, al 100% algunos pagos por tu carro que está chueco. Hazlo, tienes una oportunidad, pero no busques alguien que te ayude para que las cosas salgan mejor y no tengas que hacer fila o no tengas que esto, aquello y lo otro. Alíñate. Eso se llama corrupción. Nosotros queremos tener una autoridad delante de la gente, pero nosotros no contribuimos a lo que Dios nos dice. ¿Tú sabes qué autoridad vas a tener? A los apóstoles los mandó y les dio autoridad para que ellos oraran y los demonios salieran. Porque él conocía a sus discípulos y sabía que estaban alineados a la voluntad de Dios. ¿Quieres autoridad? Te pasas diciendo 1 y 1000 groserías por el gobierno que tienes, por el gobernador que te tocó, por el que acaba de salir de aquí de Perote. Tanta cosa que dijeron de este pobre hombre. Bueno, si no hizo bien las cosas, pues ni modo, no hizo bien. Pero tú quédate callado, tú no le entres, tú eres un hijo de Dios, tú debes de tener otra imagen delante de la gente, amado. Yo no sé si este hombre falló, sí falló, seguramente, todos fallamos. Yo no sé si fue corrupto, seguramente fue corrupto, porque desgraciadamente vivimos en un país corrupto.